Imagina ser un niño que ama el fútbol más que cualquier otra cosa en el mundo, pero que tiene un enemigo invisible en su propio cuerpo. Ese fue Lionel Messi. Nacido en Rosario, Argentina, en 1987, desde que tenía apenas 4 años, ya acariciaba la pelota con una naturalidad asombrosa. Jugaba en la calle, en parques, en cualquier rincón donde pudiera inventarse un gol. Pero mientras sus amigos crecían, él no. Mientras otros niños ganaban fuerza, él parecía congelado en el tiempo. A los 9 años, Messi fue diagnosticado con un problema que cambiaría su vida: deficiencia en la hormona del crecimiento. Su cuerpo simplemente no producía lo necesario para desarrollarse con normalidad. El tratamiento era costoso, miles de dólares al mes. Para una familia de clase trabajadora, era una montaña imposible de escalar. Cada inyección representaba una pequeña esperanza y un golpe al bolsillo. Newell's Old Boys, el club de su infancia, lo veía como una joya, pero no podían pagar su tratamiento. Otros clubes, al enterarse de su condición, lo descartaron sin pensarlo. ¿Quién iba a invertir en un niño enfermo? A esa edad, Messi ya sabía lo que era que te digan no, aunque fueras el mejor en la cancha. Su talento era innegable. Anotaba goles imposibles, pasaba entre defensas como si no existieran y tenía una visión del juego que parecía de otro planeta. Pero su cuerpo no lo acompañaba, y sin tratamiento, su futuro era una incógnita. En su casa, las cenas se llenaban de silencios pesados, de miradas que decían más que las palabras, de conversaciones que herían más de lo que consolaban. Su familia estaba dispuesta a venderlo todo, a dejar atrás su vida entera, a cruzar cualquier frontera con tal de darle una oportunidad. El sueño parecía desvanecerse, hasta que, desde el otro lado del océano, llegó una voz, una oferta, una esperanza. Un club lo había visto jugar, no solo con la mirada, sino con el corazón. Ese club era el Fútbol Club Barcelona. Un equipo a más de 10.000 kilómetros de Rosario decidió apostar por él. Pero incluso ahí, nada fue tan simple. Antes de firmar, hubo dudas, papeleos, escepticismo, hasta que un hombre, Carles Rexach, convencido de lo que había visto, tomó una servilleta en un bar y escribió allí mismo un contrato improvisado. Esa servilleta, hoy histórica, fue el primer paso del niño que no podía crecer hacia la grandeza. Cuando llegó a Barcelona, nadie hubiera imaginado que aquel chico tímido se convertiría en leyenda. Tenía apenas 13 años, hablaba poco, casi nada, y su silencio desconcertaba a todos. Mientras otros chicos presumían de sus jugadas, Leo dejaba que sus pies hablaran por él. En las inferiores del Barça, empezó a hacer magia desde el primer entrenamiento. Jugadores, entrenadores y padres quedaban boquiabiertos. Era como ver a un adulto disfrazado de niño. Pero a pesar del talento, no todo fue fácil. Al principio, sufrió mucho. Estaba lejos de casa, extrañaba a su familia, a su gente, a la comida argentina, a su abuela Celia, la persona que más lo había apoyado y que ya no estaba para verlo triunfar. Muchos chicos en la Masía tenían técnica, algunos más estatura, pero Messi tenía algo que no se podía entrenar: una obsesión silenciosa por el balón. Era el último en irse del entrenamiento, el primero en llegar. Se quedaba horas perfeccionando sus tiros, sus controles, su conducción pegada al pie, como si el balón fuera una parte de su cuerpo. Y entonces, llegó su momento. El 16 de noviembre de 2003. En un amistoso contra el Porto, Messi debutó con el primer equipo del Barça. Tenía apenas 16 años, no hizo goles, no dio asistencias, pero dejó una huella. Al día siguiente, los que lo vieron jugar sabían que algo diferente había pasado, que ese chico bajito, callado y con cara de un niño pequeño, tenía algo especial. Un año después, el 1 de mayo de 2005, llegó su primer gol oficial con la camiseta del Barça, una vaselina mágica tras pase de Ronaldinho. Ese fue el verdadero nacimiento del genio. Ese fue el grito que anunció al mundo que un nuevo rey estaba en camino. Pero en silencio, Messi seguía trabajando. No celebraba con exceso, no buscaba cámaras, no hacía promesas, solo jugaba. Mientras la prensa buscaba el nuevo Maradona, él, sin decir una palabra, se dedicaba a ser el primer Messi. En cada entrenamiento, humillaba a defensas mayores. En cada partido, dejaba destellos de una grandeza que aún no comprendíamos. Los defensores lo miraban con desprecio, hasta que no podían alcanzarlo. Su cuerpo ya no era un obstáculo. Su crecimiento físico, aunque limitado, se había detenido, pero su crecimiento futbolístico apenas comenzaba. El niño que no podía crecer empezaba a agrandarse en el lugar más difícil del mundo, el fútbol europeo. A medida que pasaban los años, Messi dejó de ser una promesa y se convirtió en una pesadilla viviente para los defensores.
Entre 2008 y 2012, el mundo fue testigo del nacimiento de algo que no se había visto jamás. Un jugador que combinaba la precisión de un cirujano, la visión de un arquitecto, la velocidad de un rayo y la humildad de un chico de barrio. Bajo la dirección de Pep Guardiola, el Barça vivió su época más gloriosa. Y Messi fue el corazón de esa revolución. Lo ponían de extremo, de falso 9, de media punta, y rendía como si hubiera nacido para cada posición. En la temporada 2011 a 2012, destrozó todos los récords. 73 goles en una sola temporada. Algo simplemente absurdo para alguien que, años atrás, no sabía si podría crecer. Ganó ligas, Copas del Rey, Supercopas, Champions. Y mientras los trofeos se acumulaban, él seguía sin levantar la voz. No necesitaba hablar, porque el balón ya lo hacía por él. Messi se comunicaba con regates, con asistencias imposibles, con goles que hacían saltar a millones. Los rivales intentaban frenarlo con patadas, con marcas dobles, con sistemas defensivos diseñados solo para él. Pero nada funcionaba. Messi no era un jugador, era un fenómeno natural. Pasaba entre 3, 4, 5 rivales, marcaba goles imposibles, inventaba asistencias que nadie más veía. En una época dominada por la estrategia, él imponía el caos con orden. En 2009 ganó su primer Balón de Oro y después vinieron más, muchos más. 2009, 2010, 2011, 2012. Y la historia no había hecho más que empezar. Cada año parecía que había tocado techo, pero al siguiente lo superaba. Era una evolución constante, una mejora infinita. Pero lo más impresionante no era la cantidad de premios, era la consistencia. Año tras año, partido tras partido, Messi demostraba que no era cuestión de suerte. Mientras otros se apagaban tras una buena temporada, él mantenía un nivel extraterrestre durante más de una década. Y todo esto sin cambiar. Seguía siendo el chico callado, el que evitaba los escándalos, el que se emocionaba al hablar de su familia, el que celebraba sus goles mirando al cielo, dedicándoselos a su abuela Celia, la misma que lo llevaba a entrenar cuando nadie más creía en él. Leo Messi no solo conquistó Europa, la convirtió en su patio de juegos. A lo largo de los años, Messi rompió cada récord que se cruzó en su camino. Máximo goleador histórico del Barcelona, de la Liga Española, de la selección argentina. Pero más allá de los números, su legado se construyó con otra cosa: emociones. Porque cuando Messi tocaba el balón, algo se movía en el corazón de quienes lo miraban. Era arte en movimiento, una mezcla de precisión, sensibilidad y una inteligencia futbolística fuera de escala. Y sin embargo, había una espina clavada: la selección argentina. Durante mucho tiempo, su país le exigió más de lo que cualquiera podría dar. Final tras final perdida. La Copa del Mundo, 2014. Las Copas América 2015 y 2016. Las lágrimas. Los reproches. Las críticas injustas. Lo acusaron de no sentir la camiseta, de no ser argentino de verdad. Llegó incluso a renunciar a la selección. Dijo que no iba más, que ya no podía seguir, pero volvió. Porque el fuego que arde en un genio no se apaga con derrotas. Volvió. Y en 2021, por fin, logró lo que parecía imposible: ganar la Copa América en el Maracaná, contra Brasil, en su casa. El estadio tembló, Messi lloró. Su país, por fin, lo abrazó como siempre debió hacerlo. Fue un desahogo colectivo, una redención para un ídolo que había dado todo. Y cuando creímos que ya lo habíamos visto todo, que ya no tenía nada que demostrar. Llegó Qatar, 2022. La última Copa del Mundo. La última oportunidad. Y la aprovechó como solo los elegidos pueden hacerlo. Goles, asistencias, liderazgo, magia. En cada partido, Messi fue luz. En la final, frente a Francia, convirtió 2 goles. Anotó en los penales y levantó la copa como un emperador tranquilo. Messi, campeón del mundo. El niño de Rosario tocó el cielo con los pies. Aquel niño que no podía crecer, que tenía que inyectarse cada noche para soñar con jugar, terminó escribiendo el capítulo más dorado de la historia del fútbol. No necesitó gritar que era el mejor. Nunca lo hizo. Solo se dedicó a demostrarlo, durante más de 20 años. Hoy ya no se trata de estadísticas ni de títulos. Se trata de legado, porque cuando se hable del fútbol, dentro de 50 o 100 años, su nombre seguirá brillando como una leyenda viva. Lionel Messi ya no es solo el niño que no podía crecer, es simplemente el más grande que jamás haya jugado este deporte.